tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Vamos a hablar de estrés en este programa que parece ser el común denominador de esta época del año. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que hay que hacer para evitarlo? ¿Cuáles son las consecuencias? Enseguida venimos con este tema, el estrés. Bueno, y en esta época del año dijimos que íbamos a hablar de estrés aquí en una vez una mujer, y por eso está con nosotros Verónica Arenales, que es psicóloga. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que estamos viviendo una situación de estrés? ¿Qué es el estrés desde lo psicológico? Bueno, hablamos del estrés cuando vemos que hay un estado de tensión excesiva, que la persona no puede responder a ese acontecimiento, porque dicho acontecimiento rebasa la capacidad de respuesta de la persona y frecuentemente se queda sin capacidad de reflexión. Y en ese momento, porque digamos, por ahí llegamos en esta época del año y nos pasa todo eso junto, digamos, ¿no? Como que decimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo hago para terminar con todo? ¿Qué es lo que se recomienda? Principalmente lo que se recomienda es organizarse, hacer una pausa. Muchas veces la sociedad demanda demasiado y uno como que trata de alcanzar esas cosas y es imposible. Entonces, ante todo, es relajarse, muchas veces priorizar lo personal antes que lo material, y si vemos que dicha situación persiste, consultar a un profesional, tanto médicos, psicólogos. Esta temática requiere de un abordaje integral en la mayoría de las situaciones. Claro, vos sabés que nosotros desde que comenzamos este programa, siempre apuntado a la mujer, hablamos de todas estas exigencias que hay para la mujer hoy, ¿no? Y todos estos estereotipos que vemos en televisión. Parece que tenemos que tener la mejor figura física, que ser bonitas, estar siempre lindas y además ser buenas madres y además tener la casa limpia. Y parece como que todo buena eso, profesional. Claro. ¿Cómo hacemos con todo eso? Es imposible. Es imposible, es imposible. Darnos cuenta, me parece que es imposible, es un paso. Darnos cuenta, sí, y también, o sea, en estas situaciones lo difícil es poder parar, porque uno sigue en la misma situación. De autoexigencia, ¿no? De autoexigencia, sí. En esta época lo que demandan los parámetros es el tener todo ya y cada vez más. Parecería que nuestra vida va a ser mejor si tenemos la mejor ropa, el mejor televisor, el mejor trabajo. Y muchas veces es difícil por ahí poner una pausa en todo eso. Claro. O por ahí uno puede decir, bueno, en este momento de mi vida puedo tener esto. Más adelante otra cosa. Claro. Exactamente. Otra cosa. Y pensar de que por ahí que todos tengamos lo mismo también es algo imposible. Claro. ¿no? Yo ya veo imposible que todo esté perfecto, obviamente. Totalmente. ¿no? Por eso digo, poner todas esas expectativas en algo que realmente no se... Obviamente vamos a terminar en una situación. ¿Qué es lo que te consultan? ¿Hay muchas consultas en esta época del año por estrés? Mira, a partir de agosto, septiembre se empiezan a incrementar las consultas de personas que son derivadas por médicos y que presentan tanto presiones, problemas en tres ámbitos: laboral, el económico y el familiar. Y estas personas lo que caracteriza son estado de nerviosismo que no se subjetiva en angustia, sino que aparecen somatizaciones. Por ejemplo, ¿qué? Distintas somatizaciones que van desde la hipertensión arterial, disfunciones sexuales, urticarias, insomnio, y que lo lleva a las personas a tener y hacer abuso de distintas sustancias, ¿no? Psicofármacos, sustancias adictivas, el tabaco, también el café, ¿no? Claro. Y bueno, y es difícil muchas veces poder poner un límite a esa situación. Estas personas no pueden reflexionar, no pueden resolverlas. Claro. Y aparece tanto en jóvenes como en adultos. Eso te iba a preguntar justamente, ¿en qué franja etaria? En todas las franjas etarias. En todas las franjas etarias. Claro, porque muchas veces tomamos la decisión de decir, bueno, me tomo algo para dormir, y lo único que hacemos es tapar
el problema. Sí, taponar el síntoma. Claro, exactamente, y no poder resolverlo, y seguramente cuando dejemos de tomar ese medicamento o algo va a volver. Y sí, la que, situación no desaparece, solamente se trata de tapar el sol con la mano. Claro, y es imposible también. Totalmente. No, te iba a decir, viste que por ahí uno dice, bueno, es época de balance, es diciembre, entonces uno dice, ay, bueno, no me fue tan bien como creía, al final no tengo esto, no tengo aquello, o no pude lograr esto, y se pone un poco se angustia o un poco depre, como sería, ¿no? ¿Qué hacer cuando pasan estas cosas? Y también, para agregar, es que una época en donde se van finalizando muchas actividades y en donde la persona tiene que volver a organizarse. Por ejemplo, terminar el colegio los chicos, bueno, ¿y qué hacer ahora? ¿A qué colonia de vacaciones los voy a mandar? ¿Qué viaje voy a tener? ¿Cómo organizarme por ahí en las fiestas? Si voy con mi familia, la familia de mi marido. Ante todo es tratar de relajarse y organizarse. Y pensar de que, bueno, un año no significa que se acaba todo, ¿no? Que sino de que... O que era la única vez que podíamos hacer tal o cual cosa. Claro. Sí. Yo te referenciaba a esto justamente para verlo en función de decir, bueno, sacar algo positivo de las experiencias negativas, porque las experiencias negativas van a seguir estando y son buenas en cierto sentido. Totalmente, y que son aprendizajes, de que la vida continúa y de que lo que no se logró este año, seguramente el año que viene se va a lograr, ¿no? Claro. También a veces hacemos referencia a esta cuestión de lo difícil que es para la mujer hacerse un espacio para su salud mental, para ir al psicólogo o la psicóloga, decir lo que le pasa. Totalmente. Porque a veces le resulta difícil también saber qué es lo que le pasa y qué es lo que quiere. No sé si vos te encontrás con esto en el consultorio. Sí, nos encontramos cotidianamente, pero últimamente también se han incrementado la consulta de mujeres que quieren empezar a reflexionar sobre lo que les pasa, cambiar hábitos y empezar a, que por ahí también lo que nos cuesta es empezar a ponernos nosotras en primer lugar y empezar a ganar espacios, porque en una mujer de mediana edad parecería que todo pasa por los hijos, por la casa, por el trabajo y vamos perdiendo espacios personales, ¿no? Claro. Entonces muchas veces la decisión de empezar un psicólogo trae después como consecuencia el ganar otros espacios personales, como por ejemplo ir al gimnasio, hacer alguna otra actividad de recreación, volver por ejemplo a reunirse con amigas, que son espacios que uno va perdiendo. Claro, este tema de la autoestima también, ¿no? Decir, bueno, yo me merezco tener este espacio, porque si no es como que no me encuentro. Totalmente. No me puedo encontrar conmigo, entonces es como que estoy ahí, sí, siendo funcional al deseo de los demás. Totalmente, sí. ¿Se puede revertir esto? Siempre se puede revertir, siempre se puede revertir. Uno tiene que tener el deseo, ¿no? Tiene que tener las ganas y el deseo de poder cambiar y después de sostener y de bancarse también la crisis que implica, porque a ver, si nosotros cambiamos también vamos a modificar el entorno, entonces si la mujer gana espacio, por ahí el marido que tiene que hacer, hacerse cargo de las cosas que anteriormente se hacía cargo la mujer. ¿Y cuál es la consulta que te hace la mujer por lo general, en la mayoría de las mujeres? ¿Qué te dicen? No, es variado, es variado, es tan heterogéneo, pero no, mayormente tiene que ver con la pérdida de los espacios personales, problemas de pareja, problemas con los chicos, y también hay mucha problemática en el ámbito laboral. Mucha problemática en el ámbito laboral se ve últimamente. Yo creo que a la mujer también le falta un poquito soltar, digamos, ¿no? Un poco delegar y decir, bueno, a ver, no puedo hacerme cargo de todo, ¿no? Una mochila como muy pesada, me parece. Totalmente, sí. Hoy la mujer, estamos en una época de mujeres muy fuertes, que tratan de organizar todo, que todo tiene que pasar por ellas, no saben delegar, no sabemos delegar, ¿no? Nos hacemos cargo de todo. Y muchas veces es imposible. Bueno, danos un consejo para fin de año, a ver, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que ponernos la pauta de empezar a ganar espacios personales y empezar a elegir, ¿no? Y empezar a delegar, porque así vamos a tener una mejor capacidad de respuesta y un mejor estilo de vida. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con este tema.
Bueno, estamos hablando del estrés ahora que llegamos a fin de año, así que está con nosotros el doctor Mario Montenegro, que es médico generalista y de familia y además es subsecretario de Salud de la Municipalidad de Santo Tomé. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por haber venido, muy amable. Hola, Gabriela, gracias por la invitación, es un placer estar con vos. Bueno, ¿qué es el estrés? En principio decir que el estrés es una reacción fisiológica, normal, que tiene el organismo a través de la activación de un mecanismo complejo, en el cual permite afrontar una situación problemática. Bien. Es decir, es una reacción fisiológica la cual ante una amenaza se activa un mecanismo para, en definitiva, poder sobrevivir, digamos. Claro, ¿no? Poder sobrellevar esa situación. Ahí estamos viendo en pantalla, hay un estrés bueno, parece, y un estrés malo. ¿Cómo sería Cuando eso? uno logra vencer esa situación conflictiva, viene una sensación de entusiasmo, de emoción, de placer, que se llama el estrés bueno o el euestrés. Eso es algo fisiológico y normal, el cual nos permite afrontar diferentes situaciones complejas. Y es necesario, por otra parte, entonces, tenerlo. Es necesario. Si no, ¿qué hacemos? No hacemos nada frente a una situación. Claro, es necesario poder sobrepasar una situación problemática. Bien. Ahora, cuando el estímulo, cuando se producen situaciones permanentes, sostenidas, amenazantes, esa respuesta deja de ser fisiológica y genera un inconveniente porque se sobrecarga la capacidad de respuesta o se sobrepasa la capacidad de respuesta del individuo ante una situación determinada y por condiciones que se dan comienzan a afectar la salud de la gente. Y ahí se llama lo que es, uno lo conoce como estrés, o mejor dicho sería el distrés. Me parece importante mencionar esto, que el estrés es un mecanismo fisiológico necesario, pero ante determinadas situaciones se nos vuelve en contra y nos puede provocar diferentes enfermedades. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, cuáles son los síntomas físicos del distrés o estrés crónico. Exacto, hay gente que consulta y que pregunta y no sabe, y muchas veces son síntomas que se están relacionados al estrés, a lo que está pasando. Sí. Y uno ve que se consulta por mareos, por dolores de cabeza, por temblores, tics nerviosos, bruxismo, que es cuando chillan los dientes a la noche, que se aprieta los dientes. Dormir tenso. Exacto. Insomnio. Los pacientes nos dicen no podemos dormir o podemos dormir, pero a las 2 o 3 horas ya nos despertamos. Me desvelo y no me desvelo más. y no puedo. Y después hay otros síntomas como fatiga, debilidad, palpitaciones, diarrea o constipación, sudoración, boca seca. Son síntomas físicos del estrés. Bien. Que no sabemos por qué ocurren, o sea, sospechamos que pueden estar relacionados a una conducta de estrés. Sí, muchas veces cuando uno comenzamos a hablar con el paciente y vemos que hay disparadores o factores estresores que puede estar relacionado a diferentes motivos, a situaciones de su vida personal, familiar, a su espacio laboral, en donde se dan las condiciones para que esta respuesta, que como dijimos al principio, en una respuesta inicial, natural y fisiológica, se vuelve contraproducente porque nos supera nuestra capacidad de respuesta. Claro, muchas veces pasa que nosotros pareciera que buscamos ese estrés porque nos llenamos de un montón de cosas, ¿no?, para hacer y bueno, después no podemos con todo. Y ahora vamos a hablar de qué hacemos, ¿no? La importancia de organizarse. Claro. Y demás. También hay otros síntomas, que son los síntomas conductuales, en donde la persona estresada pelea mucho, grita mucho, busca el conflicto permanente, o tenemos otros que se retrotraen, que están apáticos, que están desinteresados, de manera que también estos síntomas conductuales son, de alguna manera, están relacionados al estrés. Bueno, ¿y cómo evitamos que esto nos pase? Bien, antes de eso déjame decirte que también hay síntomas psicológicos, en donde la persona puede estar agresiva, excitada, irritable, angustiada, deprimida, con pensamientos reiterativos, fluctuantes. Puede haber miedo, una persona que está con miedo permanente, que se asusta, también puede ser unos síntomas psicológicos de estrés. Así que lo dividimos o lo clasificamos para poder organizarlo en tanto los físicos, en los conductuales y en los psicológicos. Claro. Ahora se escucha mucho el tema de los ataques de pánico, ¿no? Que uno no sabe qué es lo que le pasa, pero parece como un síntoma físico y en realidad el paciente va a la guardia y no tiene nada. Sí, a ver, el tema del ataque de pánico también es un síntoma que puede estar relacionado a un estrés, muchas veces un estrés postraumático, en donde, bueno, el médico clínico, los especialistas, porque ante determinadas situaciones
los médicos generales debemos realizar interconsultas con psicólogos, con psiquiatras, porque la complejidad del caso requiere la mirada y la intervención de un especialista. Siempre analizará al paciente su contexto, ¿no? De su contexto personal, familiar, laboral, de manera que es importante tener una mirada integral del paciente. Claro, ¿no? qué es lo que le está pasando Exacto. en ese contexto. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos frente a esta situación? Sí, permitime, Gabriela, lo siguiente. Sí. Estas situaciones pueden generar problemas, digamos. Por ejemplo, pueden provocar otras enfermedades, como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad. Bajan las defensas, de manera que baja defensa pueden aparecer infecciones, la gente se resfría más, está bien, se engripa claro. más, Sí. tiene infecciones, aparece en el colon irritable, esas personas que dicen tengo dolores abdominales y se está Ajá, relacionado con la diarrea o gastritis. constipación. Ajá, ajá. Puede haber síntomas digestivos, gastritis, úlceras, como también se pueden agravar otras enfermedades. Por ejemplo, un paciente es asmático y al estar estresado se agrava o tiene una evolución más prolongada, más tórpida, no responde bien al tratamiento, Sí. y puede ser provocado por que está estresada, entonces no puede responder como debería ser al tratamiento Claro. por este componente subjetivo y por esta enfermedad. De manera que me parece importante mencionar también la disfunción sexual. Ujú. Está todo relacionado como consecuencia. Hoy vemos que las enfermedades cardiovasculares tienen una alta prevalencia y vemos que el estrés también es un factor de riesgo más a los otros que son conocidos, de manera que estar atento, porque también una persona estresada tiene más riesgo de sufrir algún accidente cerebrovascular, Claro. o sufrir alguna cardiopatía isquémica, entre otras enfermedades, ¿verdad? Claro, qué bueno poder verlo así, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno dice, bueno, sí, me resfrié, pero no le da importancia. Me resfrío de nuevo a la semana, bueno, tampoco le doy importancia. O sea, no vemos que realmente podemos tener las defensas bajas, que nos está pasando esto, ¿no? Sí, sobre todo en esta época del año. Sí. Uno no sabe cortar a tiempo y la verdad que es necesario poder reflexionar qué cosas estamos haciendo, qué deberíamos hacer para justamente no llegar a estas situaciones que después nos ponen en un problema de salud, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se recomienda justamente para no llegar a Vamos a esta dividirlo en situación? dos. A ver. ¿Qué no contanos. se recomienda ¿Y qué se y recomienda? qué se recomienda? Lo que no se recomienda es tomar mucho café, Sí. fumar, tomar alcohol, tomar sedantes, Ujú. ¿está? Esos son temas que no... Por ejemplo, uno no puede dormir y es muy habitual pedirle algo al farmacéutico y se toma una pastilla para dormir. Sí, lo ideal es consultar al médico Sí. para ver si hay tratamientos más naturales, Ujú. ¿está? En donde son el tratamiento de la higiene del sueño, donde le decimos los médicos, en donde no es necesario algún ansiolítico o alguna medicación necesaria para poder dormir. En este sentido es importante siempre estar controlado por el médico, que te indique la dosis, en qué momento empezar a tomarlo y cuándo retirarlo. Ujú. Pero si esto, como te dije, no café, no cigarrillo, no alcohol, no sedantes, no comer mucho de noche, también es otro tema. Así que bueno, eso son en línea general. Tratar de no exponerse a peleas, a gritos, porque también incentiva el Claro, estrés. peor. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Sí. Fundamental organizarse. Es decir, organizarse en el día, organizarse de los días en la semana, organizarse qué hacer los fines de semana. Está demostrado que la gente que más se organiza, ¿está? Tiene menor tendencia al estrés. Bien. Relajarse, buscar espacio para la lectura, para lo que a uno le gusta hacer, ponerse en acción, pasar del pensamiento a la acción y enfrentar diferentes situaciones que en principio te pueden inmovilizar. Jugar, digamos, jugar a lo que la persona le gusta, Bien. ya sea fútbol, algún deporte, tenis, Algo pádel, que le guste hacer. que le Ujú. guste. Inclusive si le gustan los juegos y tiene amigos o hijos que le gustan los juegos, el juego que le guste, es importante desconectarse y jugar. También es importante relacionarse con gente, compartir, tener una vida social más importante, más seguida. Y la alimentación. Claro. En relación a la alimentación, tratar de organizarse con las 6 comidas por día, tomar mucho líquido, preferentemente la carne hacerla en el almuerzo y que en la noche sea lo que sean legumbres, lo que Sí. sean cereales integrales. Esto, Gabriela, permite liberar una hormona que es serotonina, ¿está? Que es una hormona que te da placer y disminuye la tensión durante la noche, te permite relajar más. De manera que es importante también tener en cuenta estos aspectos para disminuir lo que son la posibilidad de que uno esté estresado. Consultar a tiempo, Sí. los profesionales estamos capacitados para detectar, para hacer el tratamiento oportuno y para hacer la referencia con los especialistas
cuando el caso lo amerite, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido, doctor Montenegro, muy amable. Muchas gracias. Vamos a decirles antes de la pausa nuestras vías de comunicación, nuestro Face, Había una vez una mujer, nuestro teléfono 156-315-054 o nuestro mail, habiaunavezunamujer@gmail.com. Enseguida venimos. Bueno, y como todos los sábados está con nosotros Cristina Valari para recomendarnos algo para leer. ¿Con qué tema hoy, Cristina? El estrés, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby. Muy buenas tardes. Pero realmente providencial, porque lo escuchaba con mucha atención al doctor Montenegro y justamente me dio pie para una propuesta diferente que quería hacer hoy para los televidentes. Sí, contame. Señoras y señores, bueno, Atención. el libro que vamos a considerar hoy es El romancero gitano de Federico García Lorca. ¿Te acordás? Y los televidentes también recordarán que hemos trabajado teatro de Federico. Sí. Bueno, hoy vamos a trabajar poesía. Y realmente les decía a los chicos de cámara que me gustaría que tomen, que sin vergüenza, y es profeso, el estado calamitoso, porque además, este libro me acompaña desde mis años de facu en 1972. Es un libro que está ampliamente escrito y analizado. Está escrito por Federico, pero de algún modo diría que está reescrito por mí. Al lado, así. Exactamente. Y es una opinión personal. Yo supongo que algunas personas estarán a punto de tener un soponcio, pero a mí me gusta que los libros sean compartidos, que sean realmente, cuando hay un amigo que dice debemos publicar aquello que escribimos o sentimos, publicar en el sentido de conseguirles un público. Bueno, yo soy el público de Federico y entonces me involucro con él, y en la medida en que una obra sale a la luz, tiene un público, ha dejado de ser propiedad exclusiva del autor. Y la propuesta, el doctor Montenegro hablaba de hacer algo como que nos guste, un juego, algo inusual, un juego. Bueno, entonces yo la propuesta que hago para los televidentes, y te la hago a vos también, es la de jugar a expresar nuestra interioridad. Yo voy a leer qué difícil. Pero poéticamente. A ver. 2 o 3 cositas bonitas que tiene el querido Federico. Por ejemplo, este romance La casada infiel, que empieza, era aquel, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Claro, Federico entonces, por ejemplo, dice, es el canto a una infidelidad, cantada obviamente, pero así poéticamente tiene otra consistencia. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Esos 10 cuchillos son los 10 dedos de la mano del amante que estaba ansioso. Después dice, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Fíjense, por ejemplo, un horizonte de perros es una metáfora, una imagen para decir que se escuchaba a lo lejos en la noche, el guau, guau, guau. Pero no es lo mismo decir se escuchaba guau, 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 que decir un horizonte de perros. Lo que nos está diciendo es que además era a lo lejos. Uno no solamente tiene la imagen visual, sino hasta la imagen auditiva. Entonces, la propuesta, por ejemplo, dice, aquella noche, fíjense, la concreción de la relación sexual y de la infidelidad, cómo está expresada poéticamente y cómo nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, los ocultos, los que se expresan poéticamente. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. ¿Qué tal? Una fuerza, una sensualidad, una sexualidad extrema. Bueno, entonces, la propuesta es esta.
tomo mi cuadernito, a lo mejor todavía alguien guarda de sus épocas de adolescente, porque todos copiábamos, teníamos el cuaderno de las poesías, los corazones, las flechitas, las figuritas. Sí. Entonces, uno empieza a acumular, Sí. así. Podemos empezar con las comparaciones, desde las más divertidas, como decir, a ver, decía una amiga mía, estaba más perdido que huevo duro en plato playo, ¿ves? Que es una imagen graciosa, pero es muy clara. Bueno, desde esas divertidas hasta las más románticas. Escuchamos todas las ofertas. Claro, las más exquisitas. Y no es necesario que cuenten la infidelidad. No, absolutamente. Además, y entonces uno va acumulando, escribir. La consigna es, si no tengo un cuaderno, papelitos, me viene una linda idea, las pongo. Por ahí un día, una siesta de calor o un domingo que se vino la tormenta de verano y llueve y estoy tranqui, las empiezo a mezclar y por ahí sale un poema. Qué bueno, qué lindo. Entonces también ahí está un juego para enriquecer el interior y para enriquecer a la humanidad con la literatura cotidiana. Y para combatir el estrés. Absolutamente. Gracias, Cris, como A vos, siempre, muy Gaby. amable. Bueno, estamos en el final, les recuerdo nuestras vías de comunicación. Nuestro teléfono es el 156-315-054. Nuestro mail es habíaunavezunamujer@gmail.com y nuestro Face es habíaunavezunamujer. Allí ustedes encuentran los programas anteriores que no pudieron ver y también los encuentran en YouTube. Nos quedamos sin tiempo, gracias por habernos acompañado. Puedo tener esto, Y más adelante otra cosa. Claro. Exactamente, Otra sí. cosa. Y pensar de que por ahí que todos tengamos lo mismo también es algo imposible. Claro. ¿No? Yo ya veo imposible que todo esté perfecto, obviamente. Totalmente, ¿no? Por eso sí, digo, sí. poner todas esas expectativas en algo que realmente no se... Obviamente vamos a terminar en una situación. ¿Qué es lo que te consultan? ¿Hay muchas consultas en esta época del Sí. año por estrés? Mira, a partir de agosto, septiembre se empiezan a incrementar las consultas de personas que son derivadas por médicos y que presentan tanto presiones, problemas en tres ámbitos: Ajá. laboral, el económico y el familiar. Ujú. Y estas personas lo que caracteriza son estado de nerviosismo que no se subjetiva en angustia, sino que aparecen somatizaciones. Ajá, por No. ejemplo. Distintas somatizaciones que van desde la hipertensión arterial, Ajá. disfunciones sexuales, urticarias, insomnio, y que lo lleva a las personas a esta temática requiere de un abordaje integral en la mayoría de las situaciones. Claro, vos sabés que nosotros desde que comenzamos este programa, siempre apuntado a la mujer, hablamos de todas estas exigencias que hay para la mujer hoy, ¿no? Y todos estos estereotipos que vemos en televisión, parece que tenemos que tener la mejor figura física, que ser bonitas, estar siempre lindas y además ser buenas madres y además Sí. tener la casa limpia. Y parece como que todo Buena eso... profesional. Claro. Ujú. ¿Cómo hacemos con todo eso? Es imposible. Es imposible, es imposible. Darnos cuenta, me parece que es imposible, es un paso. Darnos cuenta, sí, y también, o sea, en estas situaciones lo difícil es poder parar, porque uno sigue en la misma situación. De autoexigencia, ¿no? a De lo mejor. autoexigencia, sí. En esta época lo que demandan los parámetros es el tener todo ya y cada vez más. Parecería Claro. que nuestra vida va a ser mejor si tenemos la mejor ropa, el mejor televisor, el mejor trabajo. Y muchas veces es difícil por ahí poner una pausa en todo eso. Claro. O por ahí uno puede decir, bueno, en este momento de mi vida... Muy
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Vamos a hablar de estrés en este programa que parece ser el común denominador de esta época del año. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que hay que hacer para evitarlo? ¿Cuáles son las consecuencias? Enseguida venimos con este tema, el estrés. Bueno, y en esta época del año dijimos que íbamos a hablar de estrés aquí en una vez una mujer, y por eso está con nosotros Verónica Arenales, que es psicóloga. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que estamos viviendo una situación de estrés? ¿Qué es el estrés desde lo psicológico? Bueno, tener y hacer abuso de distintas sustancias, ¿no? Psicofármacos, sustancias adictivas, el tabaco, también el café, ¿no? Claro. Y es difícil muchas veces poder poner un límite a esa situación. Estas personas no pueden reflexionar, no pueden resolverlas. Claro. Y aparece tanto en jóvenes como en adultos. Eso te iba a preguntar justamente, ¿en qué franja etaria? En todas las franjas etarias. En todas las franjas etarias. Claro, porque muchas veces tomamos la decisión de decir, bueno, me tomo algo para dormir, y lo único que hacemos es tapar el problema. Sí, taponar el síntoma. Claro, exactamente, y no poder resolverlo, y seguramente cuando dejemos de tomar ese medicamento o algo va a volver. Y sí, la situación no desaparece, solamente se trata de tapar el sol con la mano. Claro, y es imposible también. Totalmente. No, te iba a decir, viste que por ahí uno dice, bueno, es época de balance, es diciembre, entonces uno dice, ay, bueno, no me fue tan bien como creía, al final no tengo esto, no tengo aquello, o no pude lograr esto, y se pone un poco angustiado. Hablamos del estrés cuando vemos que hay un estado de tensión excesiva, que la persona no puede responder ese acontecimiento, porque dicho acontecimiento rebasa la capacidad de respuesta de la persona y frecuentemente se queda sin capacidad de reflexión. Y en ese momento, porque digamos, por ahí llegamos en esta época del año y nos pasa todo eso junto, digamos, ¿no? Como que decimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo hago para terminar con todo? ¿Qué es lo que se recomienda? Principalmente lo que se recomienda es organizarse, hacer una pausa. Muchas veces la sociedad demanda demasiado y uno como que trata de alcanzar esas cosas y es imposible. Entonces, ante todo, es relajarse, muchas veces priorizar lo personal antes que lo material. Y si vemos que dicha situación persiste, consultar a un profesional, tanto médicos, psicólogos.